Grabando, acción. El cine como forma de arte ha pasado por las manos de muchísimos creadores. Orson Welles, Murnau, Roman Polanski, ¿Diga? ¿La señora Woodhouse? ¿Doctor Hill? Enhorabuena. Michael Bay. Bueno, ese no, pero es cuanto menos innegable que uno de los grandes, así como uno de los más polémicos, era Stanley Kubrick, mente maestra detrás de un sinfín de obras como por ejemplo 2001, una odisea en el espacio, la película que presenta, según se dice, la elipsis más grande jamás hecha en la historia del cine, o El Resplandor, en donde presenta al Hotel Overlook como el verdadero protagonista de la historia. El cine de Kubrick es catalogado por el público popular como polifacético, pero impoluto, a causa de su taciturno, pero brillante estilo de dirección. Mientras tanto, en la otra cara del mundo se encuentra el escritor ruso Vladimir Nabokov, a quien le surge una nueva idea para una novela. Actualmente la conocemos como Lolita, pero en su momento resultó ser un manuscrito de apenas 400 páginas que su esposa encontró tirado a la basura en 1953. Kubrick por aquel entonces publica The Seafarers, un documental de media hora acerca de los marinos. Nabokov, por otro lado, busca en la editorial que publique Lolita. Sin embargo, el manuscrito viajó por varias mesas que lo rechazaron por ser demasiado escandalosa. La novela presenta a Humbert Humbert, un pederasta que escribe la historia de su vida para tratar de explicar su obsesión con las ninfulas y cómo Lolita, su hijastra, le cambia la vida. Dentro de sus páginas encontramos obviamente escenas muy explícitas entre Lolita, una chica de apenas 12 años, y el protagonista, hecho que choca bastante. Y a pesar de que la narrativa de Nabokov es espectacular, el autor no se niega a que hubiera escenas explícitas siempre y cuando la historia lo necesite, no solamente para entender la posición de víctima de Lolita, sino para entender sobre todo la psique de su protagonista. De ahí que la obra en la actualidad sea sumamente elogiada, no solo por su forma de contar ideas, sino por su forma de transmitirlo. Pero claro, ¿a qué coste? Tras muchas vueltas, la obra de Nabokov es publicada por la editorial Olympia Press en París, una compañía centrada en la venta de novelas pornográficas. Aún con ello, Lolita fue demasiado lejos. Nadie era capaz de entender la dura realidad que Nabokov contaba en Lolita, y por ello fue censurada tanto en Francia como en Inglaterra. Por suerte, tras un largo viaje, Lolita encontró un hogar en Estados Unidos, en donde fue publicada de forma íntegra en 1958, a 2 años de que Kubrick estrenase su nuevo proyecto, Espartaco. Por sorpresa para todos, Lolita fue un éxito en ventas. Durante su primer año de publicación, la novela vendió 300.000 ejemplares, cifra que se queda muy atrás si la comparamos con las 14 millones de copias que ha vendido hasta la fecha. Más que por la narración de Nabokov, Lolita estalla por el boca a boca y el escándalo que provoca su premisa. Claro está que aquellos que leyeron la obra pudieron indagar en su historia y no solamente quedarse con la superficie de esta. Un año después de su publicación, Kubrick, intrigado por la novela que había escandalizado a toda Europa, pide a Nabokov que escriba un guión para hacer una película sobre Lolita. A pesar de rechazarlo en un inicio, el autor finalmente da forma a un guión de 400 páginas, el equivalente a una cinta de 9 horas. Es curioso de que a pesar de que el guión tuvo que ser evidentemente recortado por ser demasiado extenso, Kubrick llegó a afirmar que este era el mejor guión que jamás había leído. Para elaborarlo, para su gran descontento, Nabokov tuvo que recortar, eliminar y cambiar tramos de la novela para que la película pasase el corte del Código Hays, una serie de reglas y restricciones que determinaban qué podía mostrarse en pantalla en Hollywood y qué no. Una censura, vamos. De ahí que el cine clásico se divida en dos. La era pre-Código Hays, con películas más abiertas, actuales y diversas como La Parada de los Monstruos, y la era post-Código Hays, con películas que fueron muy perjudicadas por la censura, como la propia Lolita de la que hablamos hoy. De esta forma, por ejemplo, se ocasiona que en la cinta de Kubrick, Humbert Humbert y Lolita se casen, o que haya una evidente falta de erotismo que únicamente aparece de forma subliminal, como cuando Humbert Humbert pinta las uñas de los pies a Lolita. Con todo este pronóstico, la película entra en plena producción con Kubrick llevando los mandos. Para el papel de la joven, el director decidió que esta tuviese 2 años más que el personaje de la novela para suavizar lo mejor posible la cinta. Ahora, Lolita no tendría 12 años, como tiene la novela, sino que arrancaría con 14. Para ello, tras una exhaustiva audición, la joven actriz Sue Lyon daría vida a la hijastra de Humbert Humbert, caracterizado por James Mason, un actor al borde del retiro. A pesar de la peliaguda premisa de la cinta, los agentes de la adolescente Sue Lyon y su propia madre accedieron a que ésta actuase en el proyecto. No obstante, jamás llegó a leer la novela original durante el rodaje, y ni mucho menos llegó a ver la película una vez estrenada, pues no cumplía con la edad suficiente para verla.
Asimismo, su madre únicamente la dejó actuar una vez el sacerdote de su iglesia le diese el visto bueno. Las malas lenguas afirman que el cura aceptó porque le gustaba el cine, y sinceramente, viendo la premisa de Lolita, yo también quiero pensar lo mismo. Kubrick, que venía de rodar la exigente Espartaco, su primera película de alto presupuesto, afirmó que Lolita fue la producción más sencilla que jamás había hecho, pues se rodó en menos de 90 días. A pesar de ser lanzada en 1962, Kubrick filmó la película en blanco y negro y no en color como hacían las grandes blockbusters. Se dice que en esta era de la transición al color en el cine, las películas más experimentales se rodaban en blanco y negro para distinguirse de las demás, aspecto que también se ha reflejado en la Psicosis de Alfred Hitchcock. El día llega, Lolita se estrena en los cines en 1962 y la película revienta la taquilla. El efecto de la novela se ve reflejado en su versión cinematográfica, en donde el morbo y el boca a boca llevaron a la gente de forma directa a las salas de cine a ver la película de la que todo el mundo hablaba. Por otro lado, Vladimir Nabokov viaja a Nueva York y se sorprende al ver el póster de Lolita en las calles. A pesar de que él no quiso incluir ninguna fotografía de una joven en la portada de su novela, Metro-Goldwyn-Mayer sí lo hizo. Y vaya que sí lo hizo. En pleno póster, en primera plana, se apreciaba a una sensual Sue Lyon con una piruleta roja, color del más puro erotismo y elegancia. Asimismo, los carteles rezaban una frase: ¿cómo pudieron hacer una película de Lolita? Los años han ido colocando a la cinta y a la novela en los lugares que les corresponde. Por una parte, el libro se ha convertido en un clásico moderno que ha colocado a Nabokov como uno de los grandes de la literatura contemporánea. Por otro lado, la película consagró los nombres de Kubrick y Lyon al ser capaces de ir un paso más allá con la restrictiva censura. A pesar de ello, Nabokov fue nominado al Oscar por Mejor Guión Adaptado, por adaptar, irónicamente, su propio trabajo, y Lyon llegó al estrellato en poco tiempo. Sin embargo, si no recuerdas ningún trabajo suyo, no te preocupes. La actriz pasó por una vida complicada acompañada de excesos y polémicas que surgen, según ella confirmó, a raíz de la Lolita de Kubrick. En 1997 nace una nueva y necesaria versión de Lolita, esta vez mucho más directa y explícita en cuanto a lo que Nabokov quiso contar en la novela. Sin embargo, eso es historia para otro vídeo. Soy Benmar, en mi canal hago análisis de películas, ya sea recién estrenadas como antiguas. Deja tu me gusta, comenta, suscríbete al canal y nos vemos tú y yo dentro de muy poco con más y mejor.